Para grabar la información. Ok, ya está. Y les voy a compartir mi pantalla. Avíseme, por favor, si ya ven la presentación. Y Ya, se ve profe. bien, profe, ya. Ya se ve. Sí, Muy sí. bien, entonces, ok, vamos a iniciar con la sesión el día de hoy. De esta sesión, ustedes van a hacer un ADA 3, que más adelante se les va a dar las instrucciones. Sí les pido de que tomen apuntes en cuanto a lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, la unidad 2 la llamamos la milpa maya, espacio de vida y de trabajo. En lengua mayas dice Cole, Lumil Kushtal y Etel Miatzil. Esto traducido al español significa que la milpa es un espacio de vida, pero también es un espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, analizando un poco este concepto de la milpa biocultural, pues siempre cuando hablamos de la milpa o cuando escuchamos hablar del cultivo de maíz, pues, o de la milpa, pues nos viene a la mente o la idea diciendo de que la milpa, pues, es un espacio donde se producen alimentos, nada más, ¿no? Cuando vamos a ver que no es así, la milpa es mucho más de un espacio perturbado para poner maíz y calabaza y cosechar los alimentos, ¿sí? Es un espacio biocultural, es un espacio de vida, es un espacio donde se transmite la cultura, se conoce y se aprende respecto a las prácticas de manejo que se le da a la milpa, y también es un espacio en la cual pues, las nuevas generaciones van generando ese vínculo importante entre el monte, la milpa y el solar. Entonces, la competencia de esta unidad dice que reconoce las prácticas y las ceremonias mayas para entender el significado de estas desde el contexto de la sostenibilidad de manera crítica y reflexiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hablamos de la milpa acá? Porque la milpa es un espacio donde se realizan estas ceremonias, ¿sí? Está ya inmerso en estas prácticas cosmogónicas que representan el trabajo de lo que es la milpa, ¿no? Entonces, entender ese significado tan importante de la milpa, ya no solamente como un espacio productivo, sino como un espacio cosmogónico y de transmisión de la cultura, y también de fortalecimiento del tejido social, pues nos damos una idea de qué tanto se puede aprender en la milpa, ¿no? Entonces, a manera de introducción, pues la diversidad de paisajes en la península de Yucatán ha permitido a la cultura maya la constitución de estrategias de usos múltiples del cash. El cash hemos dicho que es el monte, esa riqueza biológica que tenemos, esas condiciones climáticas que aún tenemos aquí en Yucatán, que tenemos los climas cálidos, climas tropicales, tenemos el invierno, tenemos el otoño, tenemos las diferentes etapas de climas en que se va desarrollando el transcurso del año, ¿no? Y eso hace también que tengamos una diversidad muy amplia en cuanto a la selva maya. La selva maya es muy diversa, hay 3 estratos que se desarrollan dentro de este monte, dentro de este cache, que tenemos al estrato arbóreo, las hierbas que encontramos en la parte baja de los montes. Tenemos el segundo estrato, que son los arbustos, que son árboles que no sobrepasan los 9 o los 10 metros de altura. Y también encontramos algunas enredaderas que forman parte también de este estrato, el estrato 2. Y el estrato 3, donde encontramos esos árboles majestuosos que pueden llegar 12, 15 metros de altura, ¿no? Entonces hay una diversidad de plantas, de especies, y eso también propicia de que haya biodiversidad en cuanto a fauna, que se alimenta de estos montes que tenemos, ¿no?
Y gracias a esa diversidad, a esos tipos de suelo, a esas condiciones de clima que tenemos tan cambiantes en el año, pues se puede aprovechar esos espacios de monte, ¿no? Entonces dice que involucra no solamente la actividad agrícola, no solamente se ve el monte como un espacio para cultivar, sino que también abarca lo que es la organización comunitaria, lo que es la parte del ejido de cómo está organizada un pueblo, una comunidad en cuanto al manejo de ese monte, los conocimientos que se van generando en el manejo del monte. Por ejemplo, al momento de cortar una madera para construcción, pues en la cultura maya pues se tiene esta visión de cortarlo en luna nueva, donde la savia no está tan circulante en toda la planta, el movimiento de agua es menor en esta etapa de luna llena. Y al momento de cortarla, pues esta planta no tiene tanta humedad y tarda mucho más, ¿no? No se pudre rápidamente la madera. Y de ahí podemos encontrar una gran diversidad de usos que se le dan a las diferentes especies de maderas, de árboles que se encuentran en el monte, ¿no? Desde el uso para leña, para para cocer la comida, para la construcción, para también maderas que son utilizadas como plantas medicinales también, que son utilizadas como especies forrajeras para alimentar al ganado. También hay un amplio conocimiento en cuanto a ello, ¿no? Y esto embonado con la cosmovisión y la cultura de nuestra cultura maya. Entonces dice que el Ash es un espacio físico y cultural que permite la reproducción de saberes y prácticas culturales de gran valor, fomenta la convivencia comunitaria, generan ambientes emocionales y son centrales en el fomento de la economía y comunal, ¿no? Entonces, nos brinda ese espacio, sí, para aprovechar, para sembrar cultivos, para sacar madera, para sacar carbón, para diferentes usos que se tengan, pero también el espacio cultural, ¿no? El espacio de vínculo con la comunidad, el espacio también de conservación de los recursos, la parte ambiental, emocional que provee este monte, ¿no? Cuando entramos en un monte poco perturbado, caminamos debajo de ella, pues sentimos una sensación, una satisfacción grande al ver esos árboles, a respirar oxígeno puro, al ver la belleza de los pájaros, de la fauna que se encuentra dentro de ella, y nos da esa sensación, esa emoción de paz y de tranquilidad, ¿no? Eh, y bueno, también es aprovechado para generar economía, tanto familiar como comunal. Entonces, cuando hablamos y platicamos con la cultura maya, con campesinos que trabajan la milpa, pues nos hablan de un ichcol, ¿sí? Que ahora es el término nuevo que se está utilizando para referirnos a la milpa. Y eso significa dentro de la milpa. Ich significa dentro y col significa la milpa, ¿no? Entonces, dentro de la milpa. Dice que el col es un sistema de cultivo característico de Mesoamérica que ha persistido probablemente más de 5000 años, que ha perdurado ese sistema tradicional de producción de alimentos, ¿no? Que ha sido tan eficiente en su momento, que ha alimentado a una población creciente y que ha generado ingresos para comprar otros satisfactores en las comunidades rurales mayas que dependen del cultivo o del trabajo del lichcol, ¿sí? Sin embargo, también cabe mencionar de que el cambio climático, el deterioro ambiental, el, la deforestación para establecer diferentes proyectos, ya no con ese sentido del PIS, de que todo tiene una medida, pues ha alterado las condiciones de lluvia, ha incrementado la temperatura, se han generado nuevas plagas y enfermedades, y hoy en día pues es un sistema que se encuentra en riesgo, ¿no? De que muy pocos productores lo siguen trabajando porque ya no es redituable como años atrás por el cambio climático,
por esos daños que hemos ocasionado a la naturaleza, pues está repercutiendo directamente en estas comunidades que aún trabajan la milpa, ¿no? Entonces, acá analizamos el significado de la palabra, que significa el significado de la palabra col, ¿sí? Vean qué interesante y qué bonito, qué relación hay entre lo divino, entre lo sagrado y entre lo terrenal, ¿no? Y también lo espiritual, porque la palabra col viene de dos, se supone que viene de dos palabras compuestas. La primera que es Q-Ol, que significa Q es Dios y Ol es la esencia, es el espíritu. Cuando decimos Kimakin Wol, estoy muy contento, estoy rebosando de alegría, ¿no? Que tengo un espíritu, que tengo una esencia tranquila, ¿sí? Que ese espíritu me da tranquilidad. Y bueno, y está acá el Q, que significa Dios, ¿no? Entonces la palabra, al descifrarlo o al tratar de darle un significado en español, pues nos dice que la milpa es la esencia de los dioses supremos. Acá no hablamos de un solo dios. Hemos dicho que la cultura maya pues es politeísta, ¿no? Y tiene varios dioses. Es la esencia de los dioses supremos que van a hacer posible la producción de la milpa, ¿no? Del maíz, del frijol, de la calabaza y de otras especies más. Entonces, no lo ven solamente como un espacio físico en el cual se produce, ¿no? Sino que en ese espacio está el espíritu, está el alma de los diferentes dioses que van a hacer producir los alimentos para... Y dice que los dioses, los Yuntzilop son los dioses, son quienes hacen producir la tierra para generar el maíz que alimenta a los dioses, pero también alimenta al Ol, alimenta al espíritu, alimenta al ser humano, alimenta la parte terrenal, ¿no? Y alimenta también la parte espiritual. Entonces, ahora entendemos de por qué la milpa antes de ser cultivada pues hay una ceremonia en la cual se pide el permiso para poder devastar ese monte, ¿no? Para poder tumbar ese monte y poderlo sembrar, ¿sí? Y en el transcurso de todo el proceso del trabajo de la milpa, pues hay una serie de rituales, de agradecimientos, de peticiones que se van haciendo porque pues ya dijimos que es un espacio que tiene espíritu, es un espacio donde habitan los dioses que hacen posible la producción de estos alimentos, ¿no? Los Yunzilov bendicen el ol de los alimentos consumidos para que el espíritu de los alimentos sean benévolos con el hombre al consumirlos, ¿sí? Entonces hacen producir la tierra, dan buena cosecha de frijol, de calabaza, de maíz, pero también tenemos que ofrendarlos a los dioses, ¿no? En la cultura maya se cosecha el maíz y se hace la primicia. Es un ritual muy bonito en la cual las mejores mazorcas de maíz que dio la milpa son cosechadas, ya pueden ser sancochadas o pueden ser hechas en pibinal o en algún otro guiso y se ofrendan a los dioses, ¿no? Se pone un altar, ya sea en la milpa o en el solar, y se ofrendan a los dioses y dicen que cuando la comida se sirve caliente, el elote sancochado se sirve caliente o el pibinal, pues ese vapor, ese humo que vemos salir, pues es el espíritu de los dioses que están aprobando que esa milpa ya sea cosechada y sea consumida, ¿no? De lo contrario, si se consume antes el maíz, el frijol o la calabaza, sin antes haber hecho la primicia, pues puede ocasionar enfermedad en el que lo consume, ¿no? Hacia, en la cosmovisión maya dice, no, no consumas ese maíz todavía porque no se ha ofrecido a los dioses. Y el que desobedece, pues seguramente les da una diarrea o un problema estomacal, les da calentura, porque primero comen los dioses y después primero come el espíritu de los dioses y después comen los campesinos, la parte terrestre, la parte viva de la tierra, ¿no? ¿Ok? Entonces, el significado del Ichcol
nosotros los mayas. Hay una entrevista muy bonita en la cual se le hizo a varios campesinos que trabajan la milpa maya y vemos un significado tan amplio. No lo relacionan tanto con la producción, sino va relacionado con diferentes elementos. Por ejemplo, don Justino Yan, que es un productor de Jopelchen, Campeche, que trabaja la milpa tradicional. Bueno, dice que la milpa es un espacio de monte prestado al Yuncash, al dios del monte, para producir los alimentos, ¿sí? Entonces vean primero qué pone de antesala cuando habla de la milpa, ¿no? Es un monte que es prestado para sembrar los alimentos que vamos a consumir, ¿sí? Esa relación tan íntima que hay entre los recursos naturales y el ser humano, ¿no? Que somos, que es uno. Lo que decíamos que el hombre como parte de la naturaleza y no la naturaleza al servicio del hombre, ¿sí? Otro entrevistado, Pedro Uc, seguramente lo han visto en redes sociales, que también es un agricultor milpero maya y que tiene temas que hablan sobre la defensa del territorio maya, sobre megaproyectos en la cual pues deterioran los recursos ambientales. Pues desde su punto de vista dice que la milpa es una casa, es nuestro sustento cultural y nuestra identidad que a lo largo de los años nos provee de abastecimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido en la cual Pedro ve eh, el sentido de la milpa del Ichcol, pues dice que primero es el que da sustento a la cultura. Es un espacio donde se transmite la cultura, donde se practica la cultura y donde la cultura vive, ¿no? Se vuelve dinámica, se va adaptando a diferentes condiciones de vida que tiene el campesino y a las diferentes épocas que se van viviendo en la milpa maya, ¿no? Y que esta milpa pues también nos da identidad, nos hace sentirnos dignos de nuestra cultura, nos hace sentirnos parte de esta cultura maya y nos regresa a nuestros orígenes, a la milpa, ¿no? De que somos originarios, somos personas de maíz, somos creados de masa de maíz y por lo tanto pues esa identidad que hay en la cultura maya por el respeto a este alimento sagrado que es el maíz, pues se mantiene y nos da identidad, ¿no? Y dice que a lo largo del año nos provee de abastecimiento, lo pone como último punto, ¿no? Abastecimiento, pues es la comida que nos da, ¿no? Los tubérculos, el camote, las diferentes raíces que se cosechan ahí, los cibes, el espelón, que sirven de alimento para nuestro cuerpo, nuestro espíritu y tener una vida sana y saludable, ¿no? Felipa Canché, que también es una productora milpera de la zona de Chaxiquín, donde están los guardianes de las semillas de la milpa. Hay una asociación muy grande de grupos de campesinos y milperos mayas que resguardan las semillas nativas de nuestro estado, de nuestro, de nuestra península, y la conservan y la promueven su cultivo año con año, ¿no? Que ellos son los que resguardan esa biodiversidad que existe en la milpa, ¿sí? Que estas semillas se pueden cultivar año con año, que están a manos del campesino. El campesino decide qué manejo le va a dar a su milpa frente a las diferentes políticas de gobierno que promueven semillas híbridas, semillas transgénicas en el estado, ¿no? Entonces es una asociación muy fuerte, protectora de las semillas que se cultivan y que se siembran en la milpa. Entonces nos dice que es una herencia de nuestros antepasados, es algo que nos heredaron, esa parte cultural, esos saberes y conocimientos en el manejo del monte. Es una herencia divina que debemos de cuidar y de preservar y seguir practicando, ¿no? Quienes nos enseñaron a producir nuestros alimentos, cuidando lo nuestro, ¿sí? Entonces acá está esa parte tan, eh,
prioritaria en tener la soberanía alimentaria, iniciando con tener las semillas de los cultivos que se van a producir y no depender de comprar las semillas a empresas transnacionales que nos venden semillas mucho más caras, que nos quitan nuestras propias semillas y se apropian de ellas y nos obligan a comprar esas semillas, ¿no? Entonces dice que son alimentos que debemos de cuidar y proteger para eh, mejorar la calidad de vida y también la soberanía alimentaria, ¿no? Y don Martiniano Scholl, que es otro milpero maya de la zona de los Chenes, acá por Crucero San Luis, nos dice que la milpa es un espacio de aprendizaje para la vida. Aquí el niño que se inicia, que acompaña a su papá para limpiar el monte, para hacer la siembra de las diferentes variedades, pues va teniendo ese aprendizaje y esa habilidad, esa destreza para trabajar el monte, ¿no? Para esos saberes que son aprendidos en los escenarios reales de aprendizaje. Y que este niño a la larga, cuando ya forme familia, cuando ya tenga esposa e hijos, pues va a tener esos conocimientos propios para producir los alimentos que su familia necesita, ¿no? Entonces es un espacio donde se aprende, es un espacio para el aprendizaje de la vida, ¿no? Es un escenario real como hoy en día lo hablamos en la WADI, ¿no? Espacios de aprendizaje que fomentan el conocimiento local, ¿no? Y Mariarca 2015, que es un investigador, trabaja en Ecosur de Chiapas y que ha hecho muchos estudios relacionados a la milpa, pues nos dice que la milpa maya es un fenómeno cultural, tecnológico, de aprovechamiento de los recursos naturales que tienen dos excepciones, ¿no? Una dice la parcela donde se cultiva especies anuales, donde el maíz es el principal cultivo y el sistema de manejo y aprovechamiento de la selva que se le da. Entonces vean cómo desde este enfoque occidental, desde este enfoque de investigador, de que la milpa es un escenario real para hacer investigación, pues nos dice que es un fenómeno cultural, sí, sí hay la aceptación de que ahí se transmite la cultura, se genera la cultura vive, la cultura es dinámica en este espacio, que hay avances tecnológicos que se aprovechan en este proceso de manejo del recurso monte y que también es un espacio para cultivar el maíz, ¿no? Acá se habla, dice el maíz es el principal cultivo, pero no se habla, en la milpa maya no hay un cultivo principal, hay varios cultivos principales, que sí el maíz predomina, pero no es el cultivo principal porque está también la calabaza, están los cibes, están los tubérculos, están los frijoles que se pueden sembrar ahí, las hortalizas, por ejemplo, el tomate, el chile habanero, que aún se pueden encontrar allá, y todos ellos para el campesino son cultivos principales, son cultivos esenciales, ¿sí? No lo vemos como en el occidente de que es un monocultivo donde solamente se cultiva el maíz, ¿no? Y las otras especies no tienen importancia. En la cultura maya todo tiene importancia, las especies que convergen en ese espacio de cultivo pues son importantes y prestan servicios ambientales al agroecosistema. Entonces dice que el sistema también de manejo y al desmontar ese espacio de monte, pues se saca la madera para leña, se saca la madera para hacer carbón, se saca la madera para construcción, ¿sí? Se saca madera para acercar corrales, para acercar diferentes espacios para que no entren los animales. Después de que la milpa se abandone al cuarto año, pues también se ocupa para pastorear a los animales, al ganado, a los chivos, a los borregos, o se aprovecha para establecer los apiarios, ¿no? Es un, es un espacio que se aprovecha durante todo el ciclo productivo de la milpa, pero también después de que termine el ciclo productivo de la milpa, pues también se sigue aprovechando ese espacio, ¿no?
Más adelante vamos a hablar al respecto. Yo no los veo, no sé si tengan algún comentario, alguna inquietud con este tema que estamos abordando. Pues no, creo que no, profe, todo claro, todo muy claro. ¿Todo claro? Bueno, no me voy a molestar si me interrumpen, ¿eh? Si me interrumpen al momento de hablar, no me voy a molestar, yo no los veo, por lo tanto, interrúmpame, ¿no? Y Profe, está ¿usted tiene algún tipo de dime, acercamiento personal con la milpa? mande. ¿Usted ha tenido algún tipo de acercamiento personal con este sistema? O sea, más allá de lo académico. Sí, 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 incluso aquí en el pueblo donde yo vivo, donde está su casa, hace como 15 años, era un ejido que tenía mucho monte, que había espacio suficiente para hacer milpa, ¿no? Y yo viví desde muy pequeño todo el trabajo que se hace en la milpa. Mi papá nos llevaba a sembrar, a cosechar, a darle manejo a esa milpa, ¿no? Desafortunadamente, lo que pasa en muchos de los ejidos que se ven en el monte, se ven el terreno, se ven del ejido, y ya no hay espacio para seguir practicando la milpa. Tengo un pequeño terreno donde yo siembro maíz, frijol y calabaza, pero no con esa diversidad que se sembraba antes, ¿no? Y no con esos rendimientos que se daba hace 10 años atrás, donde las condiciones ambientales pues favorecían la producción de la milpa. Yo recuerdo que íbamos a la milpa y traíamos costales de maíz cargados o en carreta, y también los ibes, el frijol, que se da bastante bien, con un poquito de lluvia y de humedad, rendía bastante bien. Teníamos una casa, un pie de casa lleno con maíz, con frijol y calabaza, ¿no? Había suficiente para comer, había seguridad y soberanía alimentaria en ese entonces. A diario se desgranaba el maíz para hacer el nixtamal y luego molerlo y hacer las tortillas a mano. Se pelaba el frijol, los ibes, o el frijol, el colibul, para consumo. Y entonces teníamos ese sustento familiar, ¿no? Hoy dependemos de comprar todo, y aquí en el pueblo ya nadie practica la milpa, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, de Peto, de Valladolid, de Simín, que están más retiradas, que aún la siguen cultivando, siguen sembrando sus cultivos, ¿sí? No sé si te respondí o por qué fue la pregunta. Sí, profe, por pura curiosidad. Ok, sí, 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 no recuerdo esa época de mi infancia, ¿no? En la cual íbamos a la milpa, incluso se dormía allí porque a veces estábamos retirados. Se cuidaba el carbón, porque el carbón una vez que ya se prepare que se prenda, pues hay que estar vigilando toda la noche de que no se vaya a derrumbar, porque si se derrumba, entra el oxígeno y quema todo y ya solamente vamos a encontrar ceniza. Entonces era una vida muy, muy padre, ¿no? Muy tranquila, muy sin preocupaciones, con sustento, y se aprende mucho, ¿eh? También recuerdo de los rituales que se hacían, incluso el men que hacía el ritual era de Jalachó y venía días antes de que se haga ritual a la casa para preparar todo el altar, para preparar todo la comida que se va a llevar, y era una fiesta comunitaria en ese entonces, ¿no? Donde el tejido social era muy fortalecido. ¿Por qué era fortalecido? Porque se invitaba a todo el pueblo y el pueblo traía eh, sus insumos para regalar, ¿no? Yo te traje un saco de maíz para que hagas la masa de maíz. Aquí hay un pavo para que se prepare y que se ponga en el altar. Aquí traje unas flores para poner en el altar. Entonces era una convivencia, ¿no? Eh, Era una convivencia sana en la cual pues aprendía uno de la cultura, ¿no? De esta parte tan importante del tejido social que se tiene acá y de la parte cultural, ¿sí? Entonces vemos esta definición que nos da también, hay una red que se llama Milpa, Red Milpa, 2016, dice que la milpa maya peninsular
es un milenario sistema agroforestal y cultural que aún realizan los mayas de la península de Yucatán en las selvas que se desarrollan en condiciones kársticas, con precipitaciones erráticas. Su base es la diversidad de especies criollas cultivadas, entre las que destaca maíces, frijoles y calabazas, y a lo largo del ciclo agrícola realizan un conjunto de rituales que dan cuenta de su cosmovisión, en la que piden permisos y expresan su agradecimiento a las deidades del monte, ¿no? Entonces se me hace muy certera esta definición del Red Más de la milpa en cuanto a cómo se define este sistema, ¿no? Aquí algo interesante o algo nuevo que se incluye es esta parte agroforestal. La agroforestería indica de que un sistema debe ser sustentable. Un sistema sustentable debe tener el elemento árbol, ¿no? De que cuando se limpie el monte, cuando se quita todo el monte, pues se cuida de dejar algunas especies de árboles que van a dar servicios a la milpa, ¿no? Bueno, ahora los llamamos como servicios ambientales, pero anteriormente pues era conocimiento empírico en la cual decían, bueno, voy a dejar este jabim porque de este jabim pues voy a cosechar las ramas para llevar a la casa y hacer la cochinita pibil o para hacer los pibes en noviembre. O voy a dejar este jabín porque esta planta me da mucha floración en época de sequía y va a alimentar a mis abejas. O voy a dejar este jabín porque está creciendo derecho y lo puedo cortar para más adelante para llevar y construir una casa, ¿no? Entonces, está íntegra esta parte forestal, ¿no? Y más adelante vamos a conocer el trabajo que se realiza en la milpa. Entonces, la agroforestería es la combinación de cultivos de ciclo corto como el maíz, la calabaza, el frijol, combinado con árboles. Ahora hay una milpa que se llama una milpa mejorada, en la cual no son árboles dejados del monte, sino que son árboles introducidos en el sistema milpa, ¿no? Árboles frutales, por ejemplo, el mango, el zapote, las naranjas dulces, naranjas agrias, que se cultivan en estos espacios y por eso lo mencionan como un área agroforestal también, ¿no? Y la parte cultural que casi todas las definiciones lo tienen, ¿no? Que hace énfasis en ello. Acá nos habla también de que es una selva muy difícil de trabajar porque es muy densa, es muy espinosa. Sin embargo, pues por la cultura maya tuvo esa habilidad para poder trabajar ese monte tan diverso, tan denso y lleno de espinas, ¿no? Nos habla también de unas condiciones kársticas, de suelos muy pedregosos, y que esos suelos pedregosos pues filtran rápidamente el agua de lluvia, se secan rápido y que aún con esas dificultades del filtrado de los nutrientes y del agua de lluvia, pues se tuvo esa habilidad de mantener esa humedad en los suelos y poder cosechar los frutos de esa tierra, ¿no? De esa milpa. Entonces también nos habla de precipitaciones erráticas, que las precipitaciones temporales pues están marcadas, ¿no? Yo recuerdo que mi papá decía, ya en el mes de abril ya debe estar quemada la milpa nueva, porque el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, comienza la temporada de lluvias. Las semillas ya deben de estar desgranadas, ya deben estar preparadas para que cuando caigan las primeras lluvias de mayo, pues hacer la siembra de la milpa, ¿no? Y en mayo, pues las lluvias eran más constantes, ahora son muy erráticas. Se ha desplazado los ciclos de siembra de la milpa. Los campesinos de Peto, de estas zonas de Tizimín, de Valladolid, ya en mayo ya no cae muy poca lluvia, ¿no? Ya no es conveniente sembrar porque si se siembra, pues se van a morir las plantas porque no tienen humedad. Se ha desplazado hasta junio, julio, incluso hasta septiembre a veces, ¿no? Y estos son los efectos del cambio climático, del daño que hemos hecho a la naturaleza y que perjudica este sistema
de producción tradicional, ¿no? Y que muchas veces los campesinos pues no tuvieron que ver con ese cambio climático, pero están sufriendo los efectos directamente, ¿sí? Y también menciona algo importante, ¿no? De que son semillas nativas, son semillas criollas que se siembran en el sistema milpa. Son semillas que el campesino guarda, que el campesino cosecha, guarda y el próximo ciclo se siembra, ¿no? Aquí no dependen de comprar la semilla a las agroempresas transnacionales. El maíz, el frijol, la calabaza, el melón, la sandía son semillas que son sacadas de la milpa, se seleccionan los frutos más grandes, se saca la semilla, se pone a secar y se guarda para el próximo ciclo productivo. No hay hay muy poca semilla que se compra para establecer la milpa. Y cuando hablamos de semillas criollas, pues estamos hablando de semillas adaptadas a las condiciones climáticas, agroclimáticas de la región, ¿no? Al tipo de suelo, a temperaturas altas, a precipitaciones erráticas, ¿sí? A resistencia a algunas plagas y enfermedades. Son especies adaptadas. Si compramos una semilla de maíz híbrida, que nos dicen que es mucho más rendidor, que puede rendir más que el maíz nativo, pero pues necesita riego, necesita fertilización, necesita un suelo que sea arable, no suelo pedregoso. Entonces no se va a dar esa condición para que sea altamente productiva, ¿no? Y por eso la cultura maya pues resguarda con celo esas semillas, las guarda y las hereda a los hijos de las próximas generaciones para que continúen con su proceso de cultivo, ¿no? Sí, y nos habla también de los rituales y la cosmovisión que se realiza aquí. Entonces, aquí vemos una gráfica de lo que viene siendo una, una milpa, eh, en donde vemos la selva en este primer punto, donde es una selva, es un monte alto, se llama Kalan Shnuk Ash, que significa monte alto. Shnuk significa como lo más viejo, ¿no? Y monte. Entonces el monte alto, la milpa, el tolché, que es una milpa que ha sido abandonado y que vemos la regeneración nuevamente de la vegetación, ¿sí? Tenemos la parte del Pachpacal, donde se siembran hortalizas, por ejemplo, el tomate, el chile habanero, algunas sandía, melones que se siembran en esta parte. Y tenemos el pokché donde se siembra la milpa, ¿no? Y aquí nos hablan de 3 años de cultivo de la milpa. Son 3 años en la cual se cultiva el frijol, el maíz, la calabaza y toda esa diversidad de especies que más adelante lo vamos a ver. Y después de ese tercer año, pues ya se abandona esa milpa, se deja regenerar otra vez la vegetación como lo vemos aquí, ¿sí? Y entonces comienza nuevamente el ciclo de regeneración. Es un ciclo, en esta gráfica muestra el ciclo de la milpa, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar. Dice que el ciclo agrícola, es también el ciclo vital del hombre. Dice, cuando el hombre maya inicia en los últimos meses del año los preparativos para establecer una milpa, inicia también el ciclo de vida de su existencia y de su familia, ¿sí? Entonces son ciclos que se van cerrando, son ciclos anuales en la cual pues está muy relacionado con la producción de alimentos, con la parte cosmogónica y de ritual de ese sistema productivo, ¿no? Entonces, se da y cuando inicia en el mes de noviembre se cosecha el maíz, el frijol, la calabaza, hasta diciembre y enero, y los milperos que van a comenzar una nueva milpa porque van a abandonar la que ya tienen. Entonces comienza nuevamente el ciclo de agradecimiento de los dioses, ¿no? Se da esa relación íntima con los Yuntzilop, con los dioses del monte. Relación de permisos y de agradecimiento por las buenas cosechas que se da. Entonces está vinculado. Cuando un niño, dijimos que es un espacio de enseñanza y de aprendizaje que se tiene en la milpa. Cuando un niño ya llegó a la adolescencia y ya buscó esposa y va a formar familia, pues depende de esa habilidad, de ese conocimiento que adquirió
en cuanto al trabajo de la milpa y el manejo del monte para poder sustentar a su familia, ¿no? Y comienza esa relación con los dioses también y las ceremonias. Ya se vuelve independiente, ya hace su milpa solo y también comienza a hacer los rituales que aprendió en su proceso de formación, ¿no? Acá vemos diferentes etapas a lo que respecta el establecimiento de una milpa. En esta primera etapa se llama el Shimbal Ash. Shimbal significa caminar, ¿no? Y Ash pues es monte, entonces caminar dentro del monte. Decía que los indígenas mayas deforestaban mucho el monte, que no tomaban en cuenta características para poder hacer uso sustentable de ellos, pero pues es mentira, ¿no? Antes de que un milpero establezca su milpa, camina el ejido, comienza a caminar el ejido, el monte, identifica características importantes para poder establecer su milpa. No deforesta monte solamente por deforestar. Por ejemplo, uno de los criterios que él hace en el Shimbalkach es abrir brechas y delimitar un área, ¿no? Esa área que delimitó puede ser de 1 hectárea de un mecate. 1 hectárea tiene 10.000 metros cuadrados y un mecate tiene 400 metros cuadrados. Entonces, dependiendo si es un milpero que tiene varios hijos, si es un milpero que apenas acaba de formar familia, el tamaño de milpa que va a ser, ¿no? Entonces, pues delimita esa área y comienza a tomar criterios para decidir si se establece ya la milpa o no. Uno de los criterios es el suelo. Que el suelo por lo menos tenga un espacio a la cual se llama suelos ancavales. No sé si leyeron la clasificación de suelos mayas que le subí en la primera unidad. Hay una clasificación de suelo que se llama ANCAP, que es el suelo rojo, que es un suelo muy arcilloso y que es rico en nutrientes, ¿no? Entonces identifica si hay manchones ahí, ¿sí? Otro criterio también que toma es la altura de los árboles. Si son árboles que tienen más de 15, 16 metros de altura, pues es un monte alto, es un suelo fértil porque está sustentando esos árboles grandes que están allí. Y también si hay una gran cantidad de especies que nosotros llamamos leguminosas, ¿no? Hoy en día, pues ya se sabe que esas especies leguminosas pues fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo. Anteriormente no se tenía esa información por la cultura maya, pero se observaba mucho que donde había árboles de quitinché, que son leguminosas, árboles de javín, árboles de tzalán, árboles a ver, ¿cómo se llama esta planta? De subín, todas esas son leguminosas, que sus hojas la bota en temporada de seca y que esas hojas se descomponen rápidamente en el suelo y genera una materia orgánica hasta de 5 o de 6 centímetros de capa en el suelo, ¿no? Entonces, cuando él camina, pues si siente ese acolchado donde él está caminando, pues dice, bueno, es un área rica en nutrientes y aquí es donde se va a establecer la milpa, ¿no? También se habla de que veían el diámetro de los árboles. Sabemos que acá los árboles no son característicos que tengan un diámetro muy amplio, pero por lo menos un diámetro a la altura del pecho de unos 10 o unos 25 centímetros de diámetro, pues eso indica que es un monte alto y que se puede poner ahí la milpa, ¿no? Y en el Shimbalk Ash, pues es la primera intervención bajo el monte y se pone sacap, que es una bebida sagrada en la cultura maya, en los puntos cardinales donde se va a establecer la milpa. Y ese sacap, pues es para pedirle a Ash de que nos dé permiso de entrar y de cortar los árboles que se encuentran ahí, que las serpientes o los accidentes que puedan ocurrir en el proceso de preparación de la milpa, pues que no se den, ¿no? Que las serpientes no aparezcan y causen un accidente
con el campesino que va a establecer su milpa, ¿no? Entonces acá se hace un primer permiso, que es el Yunkash, y se ofrenda este Sakap en jícaras en los puntos cardinales. Una vez identificado el área, el Shimbal Cash, se pasa al siguiente, que es el Haranchak. Ustedes van a leer en las lecturas que yo les di que la milpa se hacen tres actividades, que es la roza, la tumba y la quema, ¿no? La roza es el haranchak. El haranchak significa de cortar los arbustos pequeños con coa, arbustos que tienen una altura de unos 5 o 8 metros de alto, ¿no? Que con una coa pues es fácil de cortarlas, ¿sí? Quitar hierbas, quitar enredaderas y dejar solamente los montes, eso es el haranchak. El haranchak pues no solamente es cortar y dejar tirada allí la vegetación, sino que después de que se haya cortado se tiene que picar, tiene que llevar una dirección también. Generalmente es de norte a sur, en la cual se van tirando las maderas, los árboles para que vayan a esa dirección. Y luego se pasa picando toda esa materia orgánica, ¿no? Una vez que ya se hizo el jaranchak y solamente quedan los árboles grandes, entonces se pasa al chakche, que son los árboles mucho más grandes, que con una coa pues no es posible cortarlas. Aquí se necesita otra herramienta que se llama bat. Esa es la palabra en maya, bat, que la conocemos en lengua española como el hacha, ¿sí? El hacha en la cual pues sirve para cortar esos árboles grandes. Los árboles no son arrancados de raíz, no son cortados en el mero tronco, sino que se cortan a una altura del pecho. Y esto tiene un porqué, porque esos árboles, esos troncos, después de los 3 o 4 años de haber ocupado el espacio, pues vamos a volver a renacer, a rebrotar esos árboles y vamos a regenerar nuevamente el espacio que se ha intervenido, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver en las milpas troncos como estos que quedan después de haberse quemado y que a pesar de que el fuego ha pasado, porque el siguiente paso después del chacché, pues es la quema, pues estos árboles aún viven, no soportan las Profe, temperaturas altas. Dime. en esta parte del Jack Check es cuando son los chacás, o sea, los árboles que se plantan cuando ya están como, ajá, cuando es solo el palito, que pueden como Sí, crecer. sí, exactamente. Son los árboles que se cortan, que tienen un diámetro de entre 10 o hasta 15 centímetros, y que se cortan a esa altura del pecho, ¿no? Aquí también se me olvidó comentarles de que no se cortan todos los árboles. Hay algunos árboles que se dejan, como ya dijimos, que es un sistema agroforestal, ¿no? Que muchos de ellos también sirven como tutor para que los cibes o el espelón, que son los frijoles, suban sobre ellos, porque son plantas que necesitan tutor y que se mantengan sobre estas plantas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, es el chacché, es el cortar esos árboles, que también esos árboles pueden ser cortados, pues se saca la madera que se puede utilizar para hacer carbón, se saca la madera para construcción de casas o para cercado de corrales, se saca madera para leña, se aprovecha, no quedan solamente las ramas que no son aprovechadas y que se pican para que se pueda quemar en su momento. El fuego aquí, como les comentó Bernardo Camal, es controlado, es manejado, no es un fuego, no es quemar y ya nada más, ¿no? Sino que el campesino conoce la dirección de los vientos, sabe por qué dirección comenzar a quemar, habla al viento, chifla al viento para que haga una quema rápida y que no permanezca por mucho tiempo. ¿Sí? Y esto al hacer una quema rápida, si está bien hecha la milpa, está bien cortada los árboles, pasa el fuego rapidísimo y por lo tanto esos árboles pues no se queman porque el fuego pasó rápido, ¿sí? Pero si no se hace una milpa de manera adecuada con ese conocimiento,
pues puede permanecer por mucho tiempo el fuego. Y si no se habló con el viento, con el Yun-ik, si no se silbó al Yun-ik, pues también tarda mucho más en quemarse. Y eso pues sí puede ocasionar de que los tocones que quedaron, los troncos que quedaron, pues se quemen, ¿sí? Pasamos al siguiente punto, que es la quema. Aquí hay una ceremonia muy bonita, que eso lo hace el campesino. Unos días antes de quemar la milpa, la milpa se quema en el mes de abril, principios de abril, es cuando se quema la milpa. Pues prepara también otra vez el zacap y le dice al dios del monte, a Yuncash, que informe a todos sus animales, a los Yumbal Cheop, que significan sus animales, para que dé aviso de que la milpa se va a quemar en unos días y que esos animales, la serpiente, los tejones, el armadillo, la tusa, que están guardadas en esa materia orgánica que se va a quemar, pues que salgan de ahí, ¿no? Porque se va a incendiar. Entonces vean cómo hay un respeto allá por la vida, ¿no? Te ofrendo esto, tú Dios del monte, que tienes control de los animales y de la vegetación, que le des aviso a esos animales que se va a quemar la milpa para que salgan y que no se incendien ahí. Entonces, desde acá hay un respeto por esa vida, ¿no? Hay un respeto, hay ese sincretismo entre lo vivo y lo cosmogónico de la cultura maya, ¿no? Entonces, una vez que ya preparó el SACAP, se ponen los 4 puntos cardinales de la milpa que se va a quemar y comienza con el proceso que se llama el mische, que significa hacer una guardarraya, que aproximadamente son de 3 o 4 metros, donde se asegura de que toda la materia orgánica, ramas, restos de cultivo, materia orgánica que está ahí, se barre con una escoba, se corta unas ramas de jabín y se barre toda esa materia orgánica para que no cause incendio con el monte que está aledaño, ¿no? Se limpia de manera correcta, ¿sí? Después de haber hecho esta guardarraya, esta limpia del terreno, entonces ya convoca a sus vecinos para hacer la quema de esa milpa. No lo hace solo el milpero, siempre va acompañado por su familia o por vecinos, algunos milperos vecinos que tienen su milpa allá, o también se invita a la comunidad. Yo recuerdo que aquí en el pueblo, cuando se iba a hacer la quema de alguna milpa, se jalaba las campanas, que tenía un sonido también diferente, unas campanadas diferentes, para avisar que la persona, el milpero ya va a hacer su quema, y que los vecinos pues lleguen a apoyarlo para que se haga la quema, ¿no? Entonces nuevamente vemos acá la convivencia, el tejido social que se fundamenta en esta práctica, ¿no? Entonces el milpero, es obligación de él cortar estas ramas que son de boshkatzin. El boshkatzin es una leguminosa y que tiene mucho contenido en aceites y que permanece también por mucho tiempo la flama, la brasa de la flama. Permítame un momentito, ahorita regreso. Ok, ya volví. Le estaba hablando de la quema y de esta madera que es el boshkatzin, que el campesino entra en el monte a cortar esas maderas donde, y les ofrece a los que vienen a apoyarlo para que inicien el proceso de quema, ¿no? Acá el campesino identifica por qué dirección está el viento, y quema en lado contrario, en lado opuesto, inicia el fuego en lado opuesto. Es decir, si los vientos dominantes vienen del sur,
la quema va a iniciar del lado norte. Se organizan entre 5 o 6 campesinos, dependiendo de los que hayan llegado, y van quemando las orillas. Unos se van para este lado, los otros se van para el lado opuesto. Y esto, pues este primer incendio va a permitir que el fuego avance lentamente, ¿sí? Y que no se escape el fuego hacia el monte aledaño. Y cuando ya llegan aquí donde están los vientos dominantes, pues ya se ha quemado una cuarta parte de la milpa, y aunque las brasas, la lumbre, eh, sea mucho más alto porque el viento está soplando, pues ya no hay peligro de que se pase el fuego hacia el monte aledaño o a la milpa de algún vecino que aún no va a quemar, ¿no? Entonces, hay un manejo ahí y hay un silbido que hace el campesino. Una vez que ya están aquí, hablan a Yunik y le dice, toco le cola, le dice, ya estoy quemando la milpa, haz tu presencia para que se queme de manera pareja la milpa, ¿no? Una milpa bien quemada debe de quedar sin ninguna rama entera en ese proceso de la milpa. Y luego vienen los mozones. Dicen los campesinos que cuando agradó la quema se hizo bien, no se escapó el fuego, no se quemó monte aledaño y agradó a Yunkash, pues hace su presencia, se manifiesta con los remolinos, los monzones que se van formando. No, a mí no me tocó, bueno, sí me tocó ver, pero no vi, solamente vi el remolino de la parte de medio. Pero dicen los campesinos que comienzan los remolinos de los extremos de la milpa, ¿no? En cada una de las esquinas comienzan a venir los remolinos después de que el fuego ya se apagó y se encuentran en la parte de medio y se forma un remolino aún más, que eso dicen que es el espíritu, es el Ol del dios del Yunkash, que le agradó esa milpa, ¿no? Y se levanta el remolino muy alto, arrastrando cenizas de la quema, y eso indica que va a haber muy buena cosecha de la milpa, porque se hizo bien y agradó a Yunkash, ¿no? Al dios del monte. Se hizo bien. Además de que se hizo la quema, el campesino en la tarde, bueno, después de que se haya hecho la quema, se reparte el balché, que a mí no me tocó ver esa bebida ni cómo se prepara el balché. Bueno, sé cómo se prepara el balché, pero en su momento a mí me tocó ver de que era este licor de caña, un licor barato que era alcohol, que se le daba a todos los que participaron en la quema. Y esto dicen que es para bajar la temperatura de los que participaron en el incendio de esa milpa, ¿no? Y que no les cause ninguna enfermedad ni que carguen malos vientos. Incluso a los niños que participan y que estuvieron allá, se les da unas gotitas para protegerlos de ello, no es para hacerlos alcohólicos, sino para, de acuerdo a la creencia, pues es esto, ¿no? Para proteger de los malos vientos. Se reparte el licor y luego se toma, se lleva el sacá también, que es la bebida sagrada, y se reparte entre todos. Hay mujeres, hay jóvenes, hay niños, hay campesinos que participaron en la quema y se les da a todos, se asegura de que se lleve suficiente. Y por la tarde entonces el campesino visita otra vez su milpa ya quemada. Si hay algún tronco que quedó prendido y que puede ocasionar un incendio, pues sí, en su calabazo lleva agua y lo apaga, ¿no? Si hay alguna madera que está causando peligro, que se está quemando y que va a entrar al monte, pues también lo hace a un lado, ¿no? Hay una inspección constante, tratando de que eh, no se escape el fuego, no ocurra un incendio forestal por ese mal manejo que se le haya dado, ¿no? Luego, después de eso, bueno, ese es el TOC. El TOC, que es la quema, ya lo platicamos en estos dos puntos, ¿sí? Después de que se haya hecho la quema, entonces el terreno Profe, ya está. una disculpa. Dime. Sí, adelante. Sí. Entonces, por lo que entiendo, el misché y es primero pues hacer como el cercado, ¿no? De la milpa, el delimitado, la Exacto. guardarraya. ¿Es lo mismo Sí. que el subché? Porque yo lo había oído como así, subché. Tupché, sí es lo mismo, solamente que recuerda que dependiendo de la comunidad y de la región,
van variando las palabras en maya. Sí, sí Ah, lo, ok. sí lo he escuchado y significa lo mismo. Sí. Sí, porque yo eso lo había escuchado, subche. Subche y ya luego el Subche. toque es ya la quema como tal. Ajá, exactamente, que es este punto en la cual vemos, ¿no? Que es el toc. Aquí Ah, es el incendio. Esta es la madera que yo les comento, ¿no? Es el Boschkatzin, así se le llama. Es una leguminosa, creo que es una mimosácea, que cuando está seco tiene mucho concentrado de aceites y mantiene el fuego constantemente quemándose. Entonces el campesino dueño de la milpa es el encargado de cortar esas maderas para los que lo van a ayudar a quemar. Lleva como 10 ¿Cómo o se llama? dependiendo. Se llama esta madera, es una leguminosa, es de la familia de las mimosas y se llama Bosch Katzim. Bosch significa verde y Katzim pues es el nombre común del árbol. Es un árbol que no crece mucho, tiene aproximadamente como unos 6 o 8 metros de alto. No forma también un tronco muy grande, es un arbusto que tiene muchas ramas delgadas y que esas ramas cuando se secan pues son maderas que son muy flamables y que mantienen la brasa por mucho tiempo. Aquí en esta punta donde se hace se prende el fuego, con el machete se le incrusta y se le va haciendo como un tipo escoba, se abre, ¿sí? Para que cuando se prenda, pues que el fuego se mantenga. Y si la madera está muy seca y el fuego se hizo bien, permite quemar toda la milpa sin que se apague esa madera, ¿sí? Es muy utilizado y cotizado para los que hacen pan, los que todavía tienen horno de piedra, porque da mucho calor y mantiene la brasa por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, después entonces de la milpa comienza el alcohol. Pacal significa sembrar, ¿no? La siembra de la milpa. En el mes de abril, que ya se quemó la milpa, ya hay alguna lluvia errática que cayó en ese mes. Entonces, la mujer, la esposa o las hijas del campesino que están con él, comienzan a desgranar las semillas del maíz, del frijol, de la calabaza, de todo lo que se va a sembrar, ¿no? Preparan toda la semilla que se va a sembrar para que en el mes de mayo, que anteriormente ya comentamos que esto ya se corrió hasta junio o julio. En el mes de mayo, que caen las primeras lluvias, comenzar con la siembra de la milpa, ¿sí? Lo que le llaman alcohol. Y también se hace una ofrenda, pero ahora ya no en los puntos cardinales. Se hace la ofrenda en medio de la milpa es donde se pone nuevamente el zacap o el pozole, o también puede ser atole que se pone ahí pidiendo permiso de que se va a sembrar, se van a poner las semillas y también se le dice a Yom Ash de que protege esas semillas que están poniendo los campesinos, ¿no? Que le va a dar de comer también a sus animales del monte. Nosotros, como con esa mirada occidental y como académicos o como personas que hemos tenido formación profesional, decimos, ¿y por qué la milpa maya cuando se siembra el maíz, en un mismo hueco se ponen 4 o 5 semillas de maíz? ¿Por qué no se siembra solamente una? ¿Y por qué no se hace más la densidad de plantación de la milpa, ¿no? Mientras más plantas tengas por superficie, pues más rendimiento va a tener. Pero en la milpa tradicional, cada hueco, cada distancia entre planta y planta, tiene aproximadamente entre 1 metro, 1,5 metros. Y dicen los que estudiamos, bueno, es mucho espacio que están dejando allá. Si lo sembramos más cerca, pues vamos a tener más rendimiento, pero no entendemos de que en ese mismo golpe que estamos viendo acá la señora sembrando, se pone entre 4 o 5 semillas de maíz, se pone 3 semillas de frijol o de espelón o de ibes y se pone 2 o 3 semillas también de la calabaza en este mismo orificio, ¿sí? Y decimos, ¿y por qué 5 semillas? Acá está perdiendo muchas semillas, ¿no? Entonces,
platicando con los milperos, pues dicen, es que no sabemos cómo va a venir la temporada de lluvias. Primero, si no germina, por lo menos de las 5 que pusimos, si tiene humedad, pues va a germinar por lo menos una, ¿sí? Porque depende, recuerda que la milpa es de temporal. Aparte, si germinaron las 5, pues una va a ser para el hermano pájaro que debe de comer también de esta milpa. Entonces vean que en este concepto de la cultura maya, todavía a los pájaros no se les veía como una plaga, ¿no? Decían, son animales del monte que necesitan comer y por eso pongo semillas de más, porque seguramente va a arrancar una para que se la coma. Una semilla va a ser para la hormiga, que la hormiga pues es también parte importante de la cultura maya. Anuncia las temporadas de lluvia, el Shunansinik, que es la hormiga esta negra, que es la que predice o anuncia la temporada de lluvia, y por lo tanto, pues también tiene que comer, ¿no? Y de las 5 semillas que puse, pues me van a quedar 2 o 3, ¿sí? Entonces vean eso, que acá no se ve la parte comercial, o si me va a rendir más o me va a rendir menos, sino que aquí es la parte de compartir y de dar, ¿no? De, de sembrar también para los otros, los animales del monte, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué no se siembra junto? Porque aquí va a crecer la calabaza en forma de una alfombra verde y que va a mantener la humedad de las lluvias que caigan, va a mantener la humedad del maíz, como lo estamos viendo acá, ¿no? Hay una densidad de plantación alta de calabaza que va a mantener la humedad, no va a permitir que los rayos del sol entren directamente en el suelo y por lo tanto va a permanecer más la humedad que va a beneficiar al cultivo del frijol y del maíz, ¿sí? El maíz, el frijol, pues necesita como tutor al maíz para que suba ahí y que pueda dar sus ramas, ¿no? Entonces, eso, el entender esta forma de trabajar la tierra, esta forma tan precisa y cosmogónica de nuestra cultura, pues todo tiene una razón, ¿no? Un porqué, y que fue un sistema productivo. Incluso fue más rendidor cuando se compara el rendimiento de la milpa con un rendimiento de maíz cultivado con agroquímicos y de monocultivo. El rendimiento es mucho mayor, siempre y cuando pues se pesen los frutos de calabaza, de frijol, de tomate, de sandía, de melón que se produjeron. Si solamente se compara el maíz, pues lógicamente que va a producir más el que tuvo mayor densidad de plantación. Pero al hacer ese análisis global de la producción, la milpa es mucho más rendidora que cualquier sistema productivo establecido en monocultivo. ¿Sí? Bueno, después viene entonces lo que es el watts y el maíz ya creció. La calabaza ya se está cosechando para comer como verdura. Se dejan calabazas para que maduren y que se hagan los dulces de calabaza en noviembre, ¿sí? El frijol comienza a crecer, comienza a subir sobre el maíz y entonces es momento de doblar el maíz. Esto, el watts significa doblar el maíz, que se hace en el mes de octubre, principios de noviembre, que el maíz ya maduró y se dobla para permitir la entrada de sol en este sistema y que la calabaza comience a crecer todavía aún más y comience a dar frutos. Se dobla para que el frijol trepe sobre ello y proteja las mazorcas del maíz contra algunos pájaros o algunos depredadores que llegan a comer del grano, ¿no? Una planta de maíz que cuando los cibes o el frijol ya creció, queda completamente cubierta por la planta de frijol y esto pues protege también a la mazorca de los pájaros. Si lo dejarían completamente parado y hasta que ya madure completamente se cosecha, pues va a quedar expuesta la mazorca para que se lo coman los loros, algunos pájaros que llegan. Con esta práctica se evita un poco el consumo de esos animales, ¿no? Eh, Aquí es donde se hace la primicia. Este elote que ustedes ven aquí está listo para ser cosechado, ¿sí? Esta cosecha no lo va a llevar el productor a comer en su casa, sino que va a ser un altar aquí en su milpa. Va a llevar una olla y agua para sancocharlos o va a ser pibinal y lo va a ofrecer a los dioses. Primero comen los dioses y después comen ellos.
¿sí? Si no, ya dijimos que en la cosmovisión, si comes antes de los frutos de la tierra, sin antes agradecerle a los que hicieron posible que se produzca, que son los Yuntzilop, el dios Chak, el dios Ash, el dios Ik, el dios Ja, pues te puede ocasionar algún daño, ¿no? Entonces se hace la ofrenda y una vez ya hecho la ofrenda, ya se consume ese maíz. Después, esta milpa se puede trabajar 3 o hasta 4 años consecutivos. El ciclo del maíz es anual, termina un año. En el mes de diciembre ya terminó el cultivo de maíz, de frijol, de calabaza. Se quita toda esta materia orgánica, se amontona en un rincón y se quema y se vuelve a sembrar. Solamente que aquí no hay un manejo de nutrición, por lo tanto va reduciendo la calidad de suelo, la nutrición, y no va a rendir lo mismo una milpa de primer año a una milpa de segundo año. Además de que algunos pájaros, algunas plagas, ya identificaron dónde está la milpa y vamos a estar llegando a comer. Entonces acá también están esos animales que comen del maíz. Y también el banco de semillas, muchas de las hierbas comienzan a crecer más. Si es una milpa de primer año, basta con que se haya quemado y se siembre. Aquí no se hace ningún deshiervo, ningún chapeo quitando malas hierbas porque todo el banco de semillas se quemó en esta etapa, ¿sí? Pero en la segunda etapa, pues el viento, algunos pájaros que entran, algunos animales van trayendo semillas de hierbas o de algunos árboles y al momento de defecar, pues queda expuesta la semilla ya y comienza a germinar. Entonces, en una milpa de segundo año, después de haberse sembrado el maíz, se tiene que deshiervar, se tiene que hacer chapeos. En una milpa de tercer año, ya no son 2 o 3 chapeos que se hacen al año, se hacen 3 o 4 o 5 incluso, y eso ya demanda más tiempo para el campesino. Y por lo tanto dice, pues ya no es viable sembrar aquí. El suelo ya está pobre, hay mucha, ya Yuncash está reclamando ese espacio porque ya hay más diversidad de plantas, de hierbas, de árboles que están creciendo y ya es muy cansado estar quitando cada una de ellas. Entonces es momento de regresarle a Yuncash el espacio que le pedimos prestado y que se vuelva a regenerar, ¿sí? A este punto se llama el pokche, que este pokche es la milpa ya abandonada, pero seguramente hay semillas de frijol, de calabaza, de maíz que quedaron y que con las lluvias van a germinar. Entonces el campesino aún visita este espacio. Hay cosecha que va a recoger de las semillas que quedaron, que va a cosechar calabacitas, que va a cosechar frijoles. No mucho, pero sí se visita porque hay cosecha. Tubérculos, por ejemplo, camote, yuca, macal, que quedó, pues ellos siempre van a estar allá y van a estar produciendo. Entonces llega el campesino todavía a cosechar. Aparte de que es un área donde llega el venado, llega el pecarí de collar y son espacios de cacería para ellos. El venado, la flor de calabaza es muy llamativa para ello. Incluso creo los que van a trabajar cacería del venado, incluir esta parte de la milpa porque hacen milpas trampas. Esos cazadores que se dedican a vender la carne comercial, que lo han visto como un negocio, limpian un pedazo de monte pequeño, siembran calabaza e ibes, porque eso atrae al venado y ellos se suben en el árbol para cazarlos, ¿sí? Entonces, esto es importante también que lo incluyan en su trabajo. Hagan una pregunta que tenga que ver con el manejo de la milpa para que el venado llegue a comer y ser cazado, ¿sí? Si no se aprovecha para ello, pues también se pone las colmenas de abeja porque lo que comienza a regenerarse, pues son plantas de tajonal, son esas florecitas amarillas que vemos alrededor de las carreteras y que son ricas en néctar, en miel y que van a alimentar a las abejas, ¿no? Entonces todavía sigue teniendo manejo. Acá ya no se mantiene, no se limpia, solamente se visita para cosechar, para cazar animales o para aprovechar con las abejas, para las abejas. ¿Sí? Y esto en 10 años, pues ya va a ser un monte alto.
ya se va a regenerar nuevamente. Y después de esos 10 años, el campesino vuelve a iniciar el proceso de milpa en este espacio. Por eso se dice que la milpa es itinerante, que la milpa camina, que la milpa no está estática, porque se abandona, se deja recuperar y luego se vuelve a limpiar el espacio de cultivo, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos la próxima clase. Tal vez la próxima semana, lunes o martes, ya debo de subirles el ADA que corresponde a esta unidad y la retroalimentación de los trabajos que ya han subido, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar de esta plática que hemos tenido. ¿Nada? ¿Todo está claro? Todo bien, profe. Por mi Muy parte, sí bien. está todo claro, maestro. Ok, perfecto. Entonces veo nada más 2, 4, 5, 6, 7 conectados. Muy bien, de todas formas, el Teams me genera la lista de asistencia de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, pues nos vemos la próxima clase. De la milpa vamos a tener más o menos como 3 sesiones más sincrónicas de esta milpa. Y se les queda, son dos hadas que vamos a entregar en esta unidad. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, Guadalupe. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Buen profe. día. Hasta Nos vemos, luego, profe, gracias. Rocío. Hasta luego.